Cuidado con el cambio. Y no vengo a hablar de política, ¿eh? No venga a decir, este viene a ser la contra al partido E. No. Vamos a hablar, cuidado con el cambio en el sentido espiritual. Yo me fui a la palabra cambio y quise ver su significado y el origen de la misma. Ustedes saben que el cambio se nos ha presentado en dos facetas. Un lado puede ser positivo, otro lado puede ser negativo. Pero según yo busqué en la raíz misma de la palabra cambio, dice que viene de la raíz latina cambium, cambium, y hace o hacer trueque, dar una cosa por otra. En la raíz latina, cambium es hacer trueque o dar una cosa por otra. En latín la tomó de celta, celta la tomó, o galo, emparedados, ¿verdad?, con la raíz indoeuropea. Y ahí fue que me llamó la atención. Oiga lo que significa. Yo la busqué en la raíz. Y en la raíz significa campum, la idea de curva. Olvídese de todo lo que significa en nuestro diccionario la palabra cambio. En la raíz, en el fondo, cambio significa curva. ¿Cómo hacen la curva? ¿Cómo son las curvas? ¿Va haciendo qué? Zigzag. Ok. Vamos a analizar otra palabra más tarde. Pero vámonos con la palabra cambio. Significa curva, variación. Yo me fui al libro o la carta, porque es una carta. Vamos a analizar este tema a la luz de la Biblia, pero no es que vamos a leer todos los textos bíblicos. El que quiera apuntar los textos bíblicos, yo los tengo aquí para tener base. Tome un lapicero, un lápiz y un papel y vaya apuntando. A nosotros se nos ha dicho que la palabra cambio es como algo normal. Se nos vende esa idea. Pero en el sentido espiritual, porque ya tristemente nuestro idioma significa algo, pero en el sentido espiritual, el cambio no es bueno. Me dirán, ¿cómo? En Dios habita todas las cosas buenas, ¿sí o no? Todo lo que Dios tiene es bueno. Ahora, según Hebreo, según Malaquías y según Santiago, vamos a ver si en Dios, en el cual habita todas las cosas buenas, habita el cambio. Hebreo 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. En buen español dominicano me está diciendo que Jesús no cambia. Eso es lo que me está diciendo. Y nosotros los adventistas del séptimo día, una de las doctrinas que enseñamos con base bíblica es
que Jesús es un ser creado. ¿Qué es Jesús? ¿Un ser creado o es Dios? Oye, pero ahí Pablo me está diciendo que Jesús como Dios no cambia. Porque si Pablo me dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, me está diciendo que no cambia. Malaquías 3:6. Dios le dice al pueblo, Malaquías 3:6. Dios le dice al pueblo, yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Hay problema ahí, hermano. Porque si Dios tiene todas las cualidades buenas, pero hay una que no la tiene, que se llama cambio, tenemos que revisar eso entonces. Por eso yo dije al principio, o quise decir, que se lo ha vendido la idea como que el cambio es algo bueno. Santiago 1:17, que fue nuestra lectura bíblica, allí nos dice que en Dios, la última parte, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de qué? De variación. ¿Se acuerdan de la curva? Una de las características que tiene la curva es que da zigzag. Y la raíz de la palabra cambio nace de curva. Y Santiago me dice que Dios no varía, Dios no tiene curva. Dios es recto. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿El camino de la vida cristiana tiene curva? El camino de la vida cristiana cambia. No, de la vida cristiana, ya, ahí, yo como cristiano, ¿cambia? No cambia. La vida cristiana no cambia. Y eso lo voy a explicar también porque han confundido el cambio con otra palabra. Que esa palabra sí sucede en la vida cristiana. Pero más adelante le voy a explicar cuál palabra es. Ahorita yo le dije que íbamos a hablar del cambio y íbamos a hablar de otra palabra. Hermanos, el tiempo es rápido. Tenemos que ir aprovechándolo. Si Dios no cambia, si yo tengo 3 citas bíblicas y hay más, que me dice que Dios no es el inventor del cambio, ¿de dónde surgió el cambio? ¿De dónde salió el cambio? En Isaías 14, 12 al 14, ahí Isaías me dice de dónde viene esa palabra que la estamos usando tanto y que ya es normal. Y que tenemos que usarlo en el idioma español porque significa algo. Pero que en la vida espiritual no debemos usarla. En la vida espiritual. Ustedes se acuerdan lo que da en estudios bíblicos cada vez que agarramos la fe de Jesús y decimos el origen del pecado, ¿de dónde vino? Entonces buscamos a Isaías 14, 12 a 14 y en resumen allí dice que Lucifer dijo, subiré al monte del testimonio, algunos dicen al norte, dependiendo la versión, a lo alto de Dios, y me sentaré ¿a dónde? Si usted es adventista, usted se sabe eso, porque esa cita la dominamos todito. ¿En el trono de quién? Ay. En pocas palabras, Isaías me está diciendo que hubo un ser llamado Lucifer que quiso variar las
cosa de cómo estaba. Quiso cambiar las cosas como estaba, quitarla. Y una de los significados que tiene la palabra cambio en nuestro idioma es quitar una cosa por otra. Lucifer quiso quitar a Dios para ponerse él. De ahí surge lo que se llama cambio. En el cielo no había eso. En el cielo todo es igual, desde la eternidad hasta la eternidad. Y le voy a explicar algo más tarde con eso del cambio. Ok, sabemos lo que pasó allá y qué pasó con Lucifer. Vemos que Génesis 1 y 2 me dice que Dios hizo todo aquí en la tierra y era como. Me dice, y varió Dios, cambió Dios. Dijo Dios, voy a hacer un cambio. Esa palabra yo no la encuentro en parte en Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 3, del 4 al 5, comienza a efectuarse aquí en la tierra lo que llamamos variación o cambio. ¿Y qué cosa? Que el mismo que lo hizo aquí fue el que lo hizo allá. Dios hizo al hombre un ser, entiéndanme bien, que yo a veces soy medio teológico. Dios hizo al hombre un ser divino o un ser creado. Un ser creado. Pero aquí viene Satanás y le dice, mire, Dios sabe que si ustedes comen de la fruta que Él dice que no coman, ustedes van a ser igual que Dios. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes comen de esa fruta, va a haber un cambio y ustedes, en vez de ser seres creados, van a ser igual como. Adiós. Mire de dónde surgió el cambio aquí en la tierra. Cambio significa quitar una cosa y poner otra. El hombre quiso dejar de ser creado y convertirse en ¿quién? En Dios. Mira, hermano, cuando yo estaba viendo este tema yo lo he predicado en varias iglesias allá en el distrito donde yo estaba. Y yo notaba algo. Venga, pero cada vez que en el principio de la Biblia se habla de cambio, siempre pasa como algo negativo. La primera vez que se habla de un intento de cambiar algo, entró el pecado. Miren la consecuencia, no tengo que explicar. Vamos a ver otro momento que hubo cambio, hubieron varios cambios, y vamos a ver si fue para positivo o para negativo. Por ejemplo, en Génesis 2:21 al 25, Dios dice, o la Biblia dice que Dios hizo una mujer, ¿de dónde? De la costilla del hombre, y se la llevó. Ahí no me dice que Dios le hizo 3 damas a Adán. Dice así. Dice que Dios le hizo una esposa. Se lo voy a decir más fino. Una esposa. Pero si nos vamos a Génesis 4:23, hay un señor ahí. Apunten eso para que ustedes lo vean. Génesis 4:23. Que se cansó de tener una sola esposa y dijo, bueno, Dios le dio una esposa a Adán, pero eso no va a ser así ya. Yo voy a tener 2 esposas. Ustedes lo buscan, estoy resumiendo por el tiempo. Ese fue el caballero que se inventó tener más de una esposa. Ahora, ¿es correcto tener más de una esposa? ¿Es correcto tener más de un esposo? Ven que el cambio como que trae problemas. Seguimos. Génesis 1:29. Dios hizo las plantas, las frutas, la semilla, todo lo vegetal. Y dijo,
sea para comida, refiriéndose al ser humano, sea para comer, y eso está comprobado científicamente, ustedes lo saben. Pero, siempre hay pero, hermano, siempre hay pero. En Génesis 9, 3 al 4, después del diluvio, y ustedes dirán, no, pero fue Dios que hizo el cambio ahí. No, no fue Dios. Dios le dice a Moisés, a Noé, voy a resumirlo, carne con sangre no comeré. Oh, pero espérate. Pero en el capítulo 1 de Génesis 29, él dijo que la comida era cosas que provengan o que vengan de plantas. Y ahora a Noé le dice, carne con sangre no comeré. Hay que ir al asunto. ¿Cuántos de ustedes son adventistas? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha hablado en la iglesia adventista por medio del don profético? Llámense los libros de Elena Hammond White. Ok, ya puedo hablar. Esa dama dice, inspirada por Dios, que antes del diluvio ya el hombre comía carne. Ya el asunto se había mezclado tanto en la raza humana que ya comer carne era normal, pero no era el plan de Dios. El hombre cambió la dieta y por eso, como se acabó todo lo que se podía comer, y como el hombre tenía que sobrevivir después del diluvio, Dios se vio forzado, voy a usar el término así, a permitir que el hombre comiera carne limpia. Ahora, ¿por qué Dios se vio, entre comillas, forzado a permitir que el hombre, en vez de comer frutas, todo lo que deriva de plantas, comiera carne? Se lo voy a resumir. Porque por el pecado, Dios tuvo que destruir la tierra y por tanto no había comida. El cambio vino por resultado de ¿qué? Del pecado. Siempre hay problemas con el cambio. Cuando se habla de cambio, hay algo en negativo. Siempre. Miren los resultados del cambio, ¿eh? Seguimos. Génesis 3:21. Después que Dios le dio el discurso a Adán y a Eva porque desobedecieron, lo que le iba a pasar, Dios no lo dejó solo. Dice que ellos intentaron vestirse con hojas de higuera, pero Dios vino y lo cubrió con pieles de ¿qué? De oveja. Le voy a explicar eso un chin para los que quizás no tengan ese conocimiento. Ese versículo tiene un significado mesiánico. Ese versículo tiene un significado de salvación. Ese versículo significa a Cristo. Ese versículo significa que un día un cordero que se iba a cumplir en Cristo iba a morir en nuestro favor y que su vestimenta de justicia nos iban a cubrir. ¿Usted ve hasta dónde llega ese texto? Más que Moisés decir que Dios cubrió a nuestros primeros padres con pieles de oveja, está diciendo que el método de adoración era el sacrificio de ovejas o corderos. Pero uno de los hijos de Adán y Eva que se la creía o que creía que se la sabía toda, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3 al 4, dice la Biblia que Caín recogió de todas las... Mire, y eso tiene un significado profundo, ese texto. Recogió de todas las frutas buenas. No me dice que recogió porquería. Porque él quería llevarle una ofrenda agradable y bonita al Señor.
Y él dijo, bueno, a mí me han enseñado que cada vez que se haga una ofrenda tiene que ser un sacrificio de animales. Yo me encuentro que eso está muy feo, eso está muy pasado. Hay que llevar algo más bonito, algo más atractivo, algo que no parezca de solucionar a la gente. Bueno, eso es lo que significa ese texto. A veces leemos, no, pero no nos profundizamos en el texto. Y llevó ¿qué? Una ofrenda bonita, es verdad, atractiva, bien bonita. Pero dice que a Dios no le agradó la ofrenda de quién. ¿Por qué? La ofrenda no era fea. Y además los frutos Dios lo había hecho. Caín no le estaba llevando llevando algo a Dios que no fuera algo que él hubiese hecho. Ah, la diferencia está, hermano, es que si Dios dijo sacrificio, ¿qué yo tengo que hacer? Llevar sacrificio. Porque una papaya o una lechosa no simboliza a Cristo. Una pastilla o sandía no simboliza a Cristo. Un racimo de uvas, yo me imagino esas uvas que estaban allá en el tiempo de Caín, que eran bien bonitas y grandes, no significan o no simbolizan a quién, a Cristo. Lo único que simbolizaba a Cristo antes de él morir era el sacrificio de corderos y ovejas. Vemos que el cambio como que siempre trae una polémica contra Dios. Seguimos. Ok. En Génesis 1:28, Dios le dice a Adán y a Eva, multiplicaos, chi, llenad la tierra. Nunca le dijo, llenen el Edén. Le dijo así. El plan de Dios era que toda la tierra fuera habitada. Y que fuera habitada, se lo voy a poner así para que me entienda. A mí me gusta hablar que me entiendan. Para que se viviera como en los años 30 en los campos. Una casita aquí y otra donde. Allá. Ese es el plan de Dios, hermano. Y le voy a explicar por qué. Pero en Génesis, aquí la cosa es grande. 11:4. Génesis 11:4. Después del diluvio vinieron unos ingenieros, unos sabios en urbanización y dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a hacernos un nombre. Y oiga la palabrita clave del texto. Después que dijeron, vamos a hacernos un nombre, por si acaso somos esparcidos por la tierra. Ahí me está diciendo en buen español que el plan de ellos era no regarse en la tierra, sino que quedarse todos juntos en esa ciudad. Ahora, el mandato de Dios era que se quedaran todos amontonados, como decimos, en un solo sitio, o que llenaran la tierra. Oye, pero cada vez que yo veo en la Biblia, especialmente en Génesis, el asunto de cambio es un problema. ¿Es contradiciendo a quién? ¿A Dios? Claro que sí, porque si su originador fue Satanás y quiso cambiar todo, el cambio siempre va a traer problemas, por más bonito que se nos presente. Va a traer problemas, hermano. Ahora, ¿se acuerdan que yo le dije que le iba a hablar de otra palabra que a veces se confunden?
Esa palabrita, yo creo que todo lo que hemos ido a una escuela, sabemos su significado. Pero yo no me conformé con el diccionario. Yo fui a la raíz de la palabra. Por ejemplo, y esto es un paréntesis para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir. Quizá algunos hermanos aquí que han ido a algún seminario bíblico me puede explicar esta palabrita que se usa mucho y tristemente se usa dentro de la iglesia. La palabra festival, su raíz, ¿de dónde viene? Ah, yo creía que me lo iban a decir. Se lo voy a decir. La raíz de festival. Y que yo fui al festival. ¡Qué bonito el festival! El que esté parado se siente, el que esté sentado se acueste y el que esté acostado agárrese de la cama. La palabra festival significa fiesta a Baal. Entonces, hermano, cuando vamos a hablar de una palabra tenemos que ir a la raíz, aunque se vea muy normal en nuestro idioma, porque no vamos a hacer un diccionario nuevo. Claro que no. Pero tenemos que ir a la raíz de la palabra. Festival significa fiesta a Baal, y no tengo que hablarle de ese señor. Entonces, por eso es que a mí siempre me gusta ir a la raíz de la palabra. Allá. Ajá. Pero, ajá, dime. Pero acuérdate que hay cambios de idioma. Viene de un idioma que se escribe de una forma y llega a nuestro idioma que se escribe de otra. Pero la raíz es la misma. Cambio, cambiamos la cosa, pero significa lo mismo. Por ejemplo, el cambio, usted lo ve, en la raíz se escribe con otra letra. Su origen, con otra letra. Que lo escribimos aquí con B corta y allá con B larga, significa lo mismo. Entonces, la palabra restauración, que tenemos que irnos ya, significa acción y efecto. ¿De qué? Acción y efecto de reparación, renovar o recuperar. Y esa es la palabrita que tristemente confundimos con cambio. Cambio es una cosa, restauración es otra. Y aquí yo voy a hacer una pausa. A nosotros se nos enseña que Dios no cambia. Que Dios, óigame bien, terminé con ese, Dios nos cambia. Y Dios puede hacer algo que en su naturaleza no está. Y yo sé que esto va a ser chocante, yo lo sé. Si en la Biblia hay 3 citas y hay más que dice que Dios no cambia, Él no cambia, Él puede hacer algo en mí que Él no haga. Yo sé que yo estoy ahora mismo como Martín Lutero y el concilio allá cuando le hicieron el juicio. ¡Ay, el profesional se había hecho! Restauración significa renovar. Dios renueva. Restauración significa recuperar. Eso hizo Jesús en la cruz. ¿Ven la diferencia? ¿Ustedes se acuerdan cómo era este templo? Yo me acuerdo porque yo tuve 16 años aquí. El templo que hicieron los Maranatas era más pequeño que este. Su columna eran de hierro, que yo vi
unos cuantos por ahí. El piso era de mosaico, la plataforma era más chiquita. Si la junta de iglesia, le voy a poner el mismo ejemplo que puse en varias iglesias. Si la junta de iglesia se reúne y se pone nostálgico, ay, extrañamos el templo que teníamos antes, nos trae lindos recuerdos, hay fondo en la tesorería, vamos a hacerlo otra vez así. Y llevan el voto a la iglesia y la iglesia lo aprueban y viene y hacen el templo igualito como era antes. La pregunta del momento, ¿están cambiando la imagen del templo o la están recuperando como era antes? Les repito, ¿están cambiando la imagen del templo o están recuperando la imagen que el templo tenía antes? Y ahí entra la palabra restauración. Dime. Exactamente. Exactamente. Pero yo me refiero al templo, al templo, al templo. Si volvemos a hacer el templo como era antes, ¿es una recuperación de la imagen que tenía el templo antes o es un cambio? Es una recuperación, según me dice aquí. Porque recuperar es volver a tener lo que teníamos antes, volver a hacer la cosa como era antes. Eso es lo que significa la palabra restauración. Y nosotros los dominicanos sabemos eso, ¿eh? Éramos una colonia de España y gracias a Gregorio Luperón y otros hombres más volvimos a ser república. Ahí no hubo cambio, ahí lo que hubo fue un regreso a lo que éramos antes. Señores, Dios en vez de cambiarnos, Dios nos restaura. Eso es lo que Dios hace, hermano. El que hizo que cambiáramos fue Satanás. Porque cambiar es, esto está aquí, lo puse ahí. Hice un cambio de qué? De lugar. Satanás encontró a Adán y a Eva y en sentido espiritual aquí, con su manipulación hizo que ellos se pusieran ¿dónde? En otro lado. Pero con la muerte de Cristo, ¿qué hizo él? Volvió y nos puso donde teníamos que estar. Dos palabras distintas, con dos conceptos diferentes. ¿Quiénes tienen Biblia? Porque a mí me gusta hablar con base, hermano. No me gusta hablar así. ¿Quién me busca a Job 33, 26? Vamos a ver, levante. Lo voy a dar junto. Te digo, Israel. Ok. Seguimos. Jeremías 15, 19. Vamos a ver, ¿quién lo lee? Cuando yo le diga, Nilsa, porque el tiempo se me va, no puedo perder tiempo. Ok. Hechos 3:21. Ok. Job 33:26. ¿Quién lee a Hechos 3:21? ¿Me levantaron la mano? Allá. Nos vamos. Vamos a ver si Dios cambia al ser humano o lo restaura. Comiencen con Job. Vamos a ver. Vamos, que tenemos que ir allá. Y restaurará al hombre ¿qué? ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Dios restauró al hombre a su estado justo.
Ah, pues yo creo que ustedes como adventistas me van a decir a coro, hermano, en la cruz. En la cruz, ahí fue que el Señor nos restauró. ¿Por qué? Vuelvo con la imagen de ahorita. Satanás de aquí nos trajo aquí, pero Cristo de aquí volvió y nos restauró y nos trajo aquí. Yo sé que todavía están dando mente. Vamos a ver. Jeremías 15:19. Nilsa. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estará. Y si te sacares lo precioso de ti, será como mi boca. Conviértete ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Bueno, hermano, miren, yo creo que con esa sola cita, yo no tengo que seguir hablando de este tema. Oiga, allí dice el Señor que Él va a restaurarnos. Restaurarnos. Nunca dice a cambiarnos. Sino a qué? A restaurar. Van dos y dicen que a la tercera es la vencida. Hecho 3:21. Vamos a ver. Gracias. ¿Qué fue lo que Dios habló desde los tiempos de los profetas? Que iba a haber un cambio. Bueno, ahí Pedro me está hablando que iba a haber una restauración y que Jesús fue levantado al cielo y está haciendo una obra en favor de nosotros allá y está allá hasta que llegue el tiempo de la restauración de la tierra. Se lo voy a poner en español, Piedra Lindero. Hasta que Jesús vuelva a poner la tierra como era antes. Y vuelvo y repito con el don profético, porque ustedes son adventistas y cuando se pararon aquí para ser bautizados, usted acepta el don profético inspirado por Dios antes de entrar ahí. Esos libros dicen en el conflicto de los siglos que Dios volverá a poner la tierra como su estado edénico. Palabra para que me entiendan. Dios volverá a restaurar la tierra como era antes. En ningún lugar me dice que Dios va a cambiar, porque el Dios no cambia. Vuelvo y repito, ya usamos esa palabrita en español porque tiene un significado X. Y usted no va a hacer una huelga, claro que no. Pero en el sentido espiritual, Dios no cambia. El cambio no viene de Dios. El cambio viene de Satanás. Cambio en la iglesia. Ay, 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 ay. Mira, hermano, hay temas que a veces uno ni quiere hablarlo, que uno se siente como Jeremías y uno dice, Señor, yo soy un muchacho. Mira, yo te crié a ti, te formé en el vientre de tu madre. Tú vas a decir lo que yo te diga. Lean el capítulo 1 y 2 de Jeremías para que tú veas. En el tiempo de Jeremías el pueblo estaba, mira. Yo no le voy a dar una cátedra porque está tarde. No, no, no. Poquita cosita nada más le voy a decir. Es que debemos cambiar. ¿Debemos qué? Cambiar. Es que las cosas no pueden ser como antes porque todo va cambiando. Sí, es verdad, todo va cambiando, pero le voy a dar la respuesta de eso. Todo va cambiando para mal. Gústennos o no nos gusten. Ejemplo,
¿A qué hora llegaba un adolescente de 14 años a su casa en los años 70? No voy a estar más cerca, no, más lejos. En los años 70, una jovencita que salió a un cumpleañito a visitar a alguien de noche, ¿a qué hora llegaba a la casa? A la 1. Me está hablando una señora que es más mayor que yo. ¿Y a qué hora llegan? Mire, lo voy a decir bajito. Yo duré 15 años viviendo en un pueblo, hermano, que eso da pena. Da pena, no tengo que decirle más nada. Y tristemente, ese concepto de cambio se ha entrado en la iglesia. La hermana Zuleika dijo algo que me clavó. Y dije, pero mira, eso combina con el tema. La hermana Zuleika dijo, hoy le tocaba a los niños. Escuché mal. Zuleika dijo eso. ¿Y por qué me chocó? Los adventistas viejos, porque quizá los nuevos yo no puedo culpar, pero los viejos, ¿qué es hoy a nivel de administración eclesiástica? ¿Qué es hoy? Lluvia, Enrique, mi tía, Jacqueline, Feliceverino, Tomasina, lo que somos de Maya, sabemos que los sábados, en los 10 minutos misioneros se tomaba ese tiempo y se venía y los niños presentaban los textos bíblicos que habían aprendido durante el trimestre. Ay, ¿cómo ustedes creen que yo tengo una desenvoltura tal? Ay, él es inteligente. Eso no se hace, hermano, ya. Se ha hecho un cambio. Para subir a la plataforma, eso era, mira, suba como usted quiera. Lo importante es decir lo que usted tiene que decir. ¿Qué? Los sacerdotes, cuando entraban al santuario, las ropas que tenían que quitársela. Lean la Biblia, léanla. Tenían que lavarse y ponerse la ropa indicada para el servicio del sacerdocio. Si se ponían a hacer cualquier cosa con otra ropa, no, ya tenemos aquí como que eso es cualquier cosa. El cambio. Es que ya la generación de hoy no es la misma de ayer. Ok, está bien. Me voy para los años 50. Es más, 1700. Me voy más lejos. Los seres humanos del 1700 tenían 2 ojos o 3. Los seres humanos del 1700, estoy hablando de 3 siglos atrás, tenían 2 bocas o una boca. Tenían 2 piernas o 4. Pero son igualitos que nosotros, ¿eran? Que ha cambiado. Hemos cambiado, que es diferente. Y como hemos cambiado, el resultado va a ser diferente. Mire, yo me acuerdo cuando yo era niño, a mi mamá le gustaba pintar los muebles de un color X. Ese color no estaba en el mercado. Era como un rosadito tirando a limoncillo. Y tenía a Félix Moreta que iba a la ferretería cuando eso se usaba mucho la pintura de aceite. No es que yo sea tan viejo. Y Félix Moreta compraba una pintura color blanca de aceite y compraba un cuarto de óxido rojo y lo ligaba. Y ahí salía el color que la doña quería. Pero ¿qué ustedes creen que pasaría si un día Félix Moreta iba a la ferretería? Bueno, yo no encontré el óxido rojo, encontré el óxido verde. Y lo liga. ¿Va a tener el mismo resultado? Hermano, no podemos tener el mismo resultado que tuvo la iglesia primitiva. No podemos tener el mismo resultado que tuvieron nuestros pioneros, háblese allá en el 1800 y algo.
No podemos tener el mismo resultado, hermano, que tuvieron nuestros antepasados de los años 50 y 70 y un poquito más para acá, si cambiamos la fórmula. Satanás quiso cambiar la fórmula en el cielo. Satanás quiso cambiar la fórmula aquí en la tierra y lo logró. Aquí. Y mire el resultado. Y Dios va a tener que restaurar la tierra a su estado original. Hermano, cuidado con el cambio. Se nos vende como algo bonito. Satanás le dijo a Eva que eso era algo bonito y ha sido la desgracia más grande que ha podido pasar por todo el universo. De tal manera que costó la vida del mismo Dios. Y para terminar con el asunto de la adoración, en Isaías 1:6, Isaías 6, 1 al 3, dice que Isaías vio la visión, ustedes saben eso, vi yo a Jehová sentado en un trono sublime y alto. Pero a mí me llama la atención es donde él define a los serafines. Dos, tenían ¿cuántas alas? 6. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y decía, Santo, 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 Señor Jehová. En esa misma frasecita aparece en Apocalipsis 4, 8 al 11. 4 seres, son los mismitos que vio Isaías. Siglos después o siglos antes de que Juan lo viera. Y siglos antes, después que Isaías lo viera, Juan me da la descripción de algo similar. Ellos decían, Santo, Santo, Santo. La mismita frasecita, la frase no cambia. Y sigue diciendo que cada vez que los 4 seres vivientes dicen esa palabra, los 24 ancianos se postran, toman su corona y adoran ¿a quién? A Dios. El sistema de adoración en el cielo no cambia. Es el mismo. Y es el mismito que habrá cuando estemos allá en el cielo. Y es el mismito que va a haber cuando vengamos acá con la nueva Jerusalén. Hermanos, si no nos acostumbramos a vivir sin el cambio, estamos feos para ir al cielo. No vale, estamos feos. ¿Usted ha visto alguna vez el sol salir por el norte? Ok, el día que el sol salga por el norte va a haber problemas serios. Porque cuando Dios hace una cosa, la hace para siempre. Dios no cambia. Y si nosotros somos hijos de Dios, en todo lo que somos, no debemos cambiar. Hoy soy cristiano, mañana soy otra cosa. No, debemos ser siempre lo mismo. Y Jeremías 6:16. Yo sí quiero que me lean ese texto ya. ¿Quién me lea Jeremías 6:16? Y yo quiero ver si ahí Dios usa el término cambio. Yo se lo digo de memoria, pero es mejor que lo lean. Para que no digan, ah, le entró una palabrita que no era. Vamos a ver. Yo estoy acostumbrado a irme a las 1 de la tarde a la casa. Yo quiero irme por ustedes. Pero hasta que no me lean esa cita, de aquí no salimos. Sí, lean. Así Dios paraos en los caminos y mirad, preguntad las huellas antiguas, cual sea el buen camino y andad por él, que hallaréis descanso para vuestros almas. Así es, no
a respirar un poquito. El Señor le dijo al pueblo de Israel, es más, vamos a olvidarnos del pueblo de Israel, ya ellos se fueron. El Señor le dice a la iglesia adventista, párense. Ustedes van caminando muy rápido y haciendo cosas como que no van. No. Párense. Lo primero que tienen que hacer es pararse. Y cuando ustedes se paren, pregunten por el camino que deben que. Está diciendo, ustedes están perdidos, mis hijos, párense, hagan un alto y pregunten cuál es el camino que deben elegir, por dónde deben andar. Vuélvanse. Él ahí nunca dijo cambio. Nunca dijo cambio. Vuélvanse. Pregunten por las sendas antiguas, por los caminos antiguos, por donde deben andar. Si ustedes lo hacen, hallaréis descanso. ¿Para qué? Pero a donde a mí me da y me pone un poquito, es en la última frasecita. Mas vosotros dijeron, no andaremos. ¡Ay, no! Eso es del tiempo atrás, yo no voy por ahí. Esto es una nueva generación. ¿Se parece igualito a Israel? ¡Ay, no! Ya eso no es así. Eso era lo que decían los sacerdotes. El Señor dice que si queremos encontrar paz en Él, como individuo y como iglesia, debemos volver a los tiempos antiguos. Y esa es una frasecita que tristemente a muchos no nos gusta. Ya el cristiano de hoy no es el cristiano de ayer. Es más, voy a poner más claro para que me entiendan. Ya el adventista de hoy no es el mimito de hace 30 años atrás. ¿Y quién le dijo a usted que no? Agarre el manual de iglesia y léalo. Me dice lo mismo. Yo agarro el manual de ahora y agarro el manual del año 970. Y en concepto, doctrinas, principios y normas, es lo mismo. Es lo mismo. Que allá no había ministerio de las damas. Ok, pero eso no es asunto de doctrina. Eso es asunto de administración, que es otra cosa. Pero los principios son los mismos. Hermanos, si queremos encontrar descanso en Cristo Jesús, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a hacer como Dios quiere que nosotros hagamos. Permitamos que Dios nos restaure. Que podamos prepararnos para participar en la adoración eterna, que siempre será igual. El hermano que quieren que le cambien la forma del culto todo el tiempo, está feo. Miren, yo estoy en un grupo y mandaron un pastor español hablando de eso. Yo voy a ver si lo pongo en el grupo de la iglesia. Y yo me quedé con la boca abierta. Ustedes ven esta formita, y con esto ustedes mismos. Tiene la forma de una matica de palmita, ¿verdad? Pero si yo comienzo con una tijera de cortar o de podar, y le quito todas las hojas, ¿va a tener forma de una matica de palmita? Si vivimos cambiando la forma, como cristianos, nadie nos va a identificar. Y si cambiamos la forma, como iglesia, tampoco nos van a identificar. Hermano, Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas. Dios quiere que nos depositemos en sus manos. Dios quiere que nos dejemos guiar por Él.
Y Dios quiere que en nuestra vida Él sea nuestro guía. Si andamos por las sendas antiguas, si dejamos que Cristo nos guíe, encontraremos paz en nuestras almas y estaremos preparados para ir al reino de los cielos. Tengo que terminar. Que el Señor le bendiga y que podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Puesto de pie, por favor, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste alabar tu nombre aquí en tu casa y en tu día santo. Te pedimos que nos perdonen todo lo que te hemos ofendido. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayude a hacerte fiel donde quiera que estemos. Que las personas que nos vean en cualquier lugar puedan decir, he aquí un verdadero cristiano. Que podamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo y que volvamos a las sendas antiguas, que es la petición que tú nos haces a cada uno de nosotros. Al salir de aquí, que tu protección, tu Espíritu Santo, vaya con nosotros y danos un resto de sábado feliz, ya que son favores que te pedimos conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.